Capítulo 1. El primer gemido en la torre. Nadie en el convento de Santa Verencia olvidó aquella noche. Era verano, y el calor sofocante mantenía a las monjas despiertas, revolviéndose en sus camas de madera. El silencio parecía un manto espeso que cubría cada piedra, cada pasillo, hasta que, sin previo aviso, la campana de la torre sonó. Pero no fue un tañido metálico, no, fue un gemido, largo, áspero, estremecedor. Sonaba como el aliento quebrado de una mujer en agonía. Las hermanas corrieron hacia el claustro, algunas persignándose con manos temblorosas, otras con lágrimas ya en los ojos. La Madre Superiora levantó la vista hacia la torre oscura, murmurando: «No puede ser, esa campana está sellada desde hace años». El gemido volvió, más intenso, como si alguien invisible estuviera apretando el bronce desde dentro. Los muros vibraron, y las velas titilaron como si también tuvieran miedo. Entre todas, fue Lucía, la novicia más joven, quien se desplomó de rodillas. Su piel pálida se cubrió de un sudor frío. Con voz quebrada, susurró: «Me llamó por mi nombre». Las demás se miraron aterradas. Nadie más había oído un nombre, solo aquel lamento inhumano que parecía cruzar la frontera entre el cielo y el infierno. Pero Lucía insistía, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto a un ángel descender en llamas. Dijo: «Lucía, lo escuché dentro de mí». La campana se agitó una tercera vez. Y entonces, un rumor recorrió los pasillos. No era la primera vez que esa torre ocultaba un secreto. Según los ancianos del pueblo, en siglos pasados, la campana había sido fundida con metal mezclado con la sangre de una mujer condenada por brujería. La Madre Superiora, intentando mantener el orden, gritó: «Silencio, esto es prueba de que Dios nos habla». Pero en los ojos de las hermanas brillaba algo distinto, no fe, sino miedo, porque aquel sonido no recordaba al susurro de lo divino, sino al último aliento de una mujer rota, atrapada entre el cielo y la tierra. Esa madrugada nadie volvió a dormir. La campana no volvió a sonar, pero su eco quedó atrapado en la mente de todas. Y desde entonces, cada hermana empezó a temer lo mismo, que la siguiente vez que la campana gemiera, pronunciara su propio nombre. Capítulo 2. La novicia marcada. Lucía despertó antes del amanecer, con la respiración entrecortada y el corazón martilleando contra el pecho. Había soñado con un resplandor blanco que descendía desde el campanario, envolviéndola por completo. En el sueño, no era el sonido de metal lo que escuchaba, sino una voz profunda, masculina y femenina a la vez, que le susurraba: «Eres mía, Lucía». Al abrir los ojos, descubrió que en su frente ardía una marca invisible, como si el sueño hubiera dejado una herida real. Se levantó de la cama tambaleándose, buscó un espejo roto en el pasillo, y allí lo vio, una línea roja, delgada pero nítida, justo sobre el centro de su frente. Parecía un corte recién abierto, pero no sangraba. Las demás hermanas aún dormían, pero Sor Inés, la más anciana, la encontró de pie, temblando frente al espejo. «¿Qué te ocurre, hija?», preguntó, con voz cargada de sospecha. Lucía no pudo responder. En ese instante, la campana sonó de nuevo, no como un tañido, ni siquiera como un gemido prolongado. Fue apenas un lamento breve, un sollozo quebrado, y con él, la marca en la frente de Lucía se abrió, dejando escapar una gota espesa de sangre que corrió hasta su mejilla. Sor Inés retrocedió horrorizada. «Dios nos prueba», exclamó. «Eres señalada». En cuestión de minutos, todo el convento se reunió en el claustro. Las monjas miraban a Lucía como si fuese un milagro o una condena viviente. La Madre Superiora exigió silencio y la obligó a arrodillarse frente al altar. La marca aún brillaba, palpitando como una herida viva. «Si Dios la ha marcado, entonces será para un propósito», declaró la superiora con voz solemne. «Nadie deberá tocarla, nadie deberá contradecir lo que ella vea o escuche». Pero mientras hablaba,
Lucía apenas podía contener los escalofríos, porque en su interior, junto a cada pulsación de la marca, escuchaba un murmullo distinto al de las oraciones. Era un gemido oculto, sensual y doliente, que se mezclaba con sus propios pensamientos. Cada vez que la campana llore, tu carne hablará por ella. Esa noche, al quedarse sola, Lucía intentó rezar, pero sus labios comenzaron a moverse sin control, pronunciando frases en latín que nunca había aprendido. El aire se volvió denso, y un olor metálico, a hierro y sangre, llenó su celda, y entonces comprendió algo que no se atrevía a decir en voz alta. La marca no era solo un signo divino, era un puente entre ella y aquello que gemía desde la campana, un vínculo imposible de romper. El amanecer llegó con un silencio pesado. Nadie en el convento osó tocar la campana, pero todas sabían que tarde o temprano volvería a sonar, y cuando lo hiciera, el cuerpo de Lucía sería el primero en responder. Capítulo 3. Los gemidos que anunciaban muerte. La primera muerte ocurrió en silencio, sin que nadie pudiera relacionarla al instante con la campana. Fue el herrero del pueblo, don Mateo, un hombre robusto, conocido por su risa estruendosa y su fuerza inquebrantable. Aquella madrugada, cuando el aire estaba quieto y el cielo aún teñido de púrpura, se escuchó un gemido prolongado desde la torre. No era el de una mujer viva, sino el de alguien que suplicaba entre dolor y placer. Horas después, el cuerpo de don Mateo apareció rígido en su taller, con los ojos abiertos mirando al techo, como si hubiera visto algo imposible de describir. Nadie escuchó lucha, nadie oyó gritos, solo su corazón se había detenido. El rumor creció como fuego entre los aldeanos. Cuando la campana gime, alguien muere. La Madre Superiora trató de sofocar el miedo, asegurando que se trataba de una coincidencia, pero la calma se quebró pocos días después, cuando la campana volvió a sonar. Esta vez fue un gemido breve, entrecortado, como un suspiro de alguien que expira la última bocanada de aire. Esa misma noche, la anciana curandera del pueblo fue hallada muerta en su choza, con las manos apretando un rosario partido. Lucía, en el convento, sintió la marca de su frente palpitar con violencia justo en el momento del segundo gemido. La sangre volvió a correrle por la piel, y en trance murmuró palabras que helaron la sangre de sus hermanas. No llora el metal, llora la carne condenada, y cada llanto exige un alma. Las monjas se persignaban con miedo, pero en sus corazones ya no quedaban certezas. El convento, antes refugio de fe, se había convertido en un escenario de pavor. Cada campanada, cada gemido, podía significar la muerte de alguien más. El pueblo comenzó a vigilar el campanario como si se tratara de una bestia encadenada. Hombres armados con antorchas y cruces esperaban, rezando para que el silencio durara. Pero el tercer gemido llegó en plena misa dominical. No fue un tañido suave, sino un clamor desgarrador, tan humano que muchos cayeron de rodillas, llorando de terror. Ese mismo día, frente a todos, un niño del coro se desplomó en el altar. Murió sin explicación, con una sonrisa extraña congelada en su rostro, como si hubiera visto la gloria o el infierno. El caos se apoderó de la aldea. Nadie sabía si la campana anunciaba, provocaba o celebraba la muerte. Solo algo parecía seguro: cada gemido era un aviso de Dios o una sentencia del diablo. Y Lucía, marcada y temblorosa, comprendió con un escalofrío que aún quedaban muchos gemidos por venir. Capítulo 4. El sacerdote que dudó de Dios. El padre Esteban llevaba más de 20 años sirviendo en Santa Verencia. Su voz grave había sostenido la fe de todo el pueblo, incluso en las temporadas de peste y hambre. Pero desde que la campana comenzó a gemir, su fe se resquebrajaba como un cristal golpeado desde dentro. La tercera muerte, la del niño en el altar, lo marcó con un miedo insoportable. Aquella noche, encerrado en la sacristía, arrojó su cruz sobre la mesa y murmuró con amargura: si esto es obra de Dios, entonces Dios gime como una mujer en pecado. Apretó los puños, temblando de rabia y confusión.
Quería creer que se trataba de una prueba divina, pero en lo más profundo de su alma comenzaba a sospechar algo peor, que la campana no era un instrumento sagrado, sino un puente con lo prohibido. Al día siguiente, cuando el convento dormía, Esteban subió la estrecha escalera de piedra hacia la torre. El aire era sofocante, impregnado de polvo y humedad. Allí estaba, la campana inmensa, cubierta de grietas negras, como venas palpables. La observó con cautela, y por un instante le pareció que la superficie del bronce respiraba, inflándose y contrayéndose como un pecho vivo. «No eres de Dios», susurró. Levantó un martillo, decidido a destruirla, pero antes de que lo golpeara contra el metal, la campana vibró sola, emitiendo un gemido profundo, estremecedor, que le atravesó las costillas como un cuchillo invisible. El martillo cayó de sus manos. Lo más terrible no fue el sonido, sino el eco que permaneció en su interior, porque aquel gemido no se apagó en la torre, se quedó atrapado dentro de su pecho. Sintió como si sus propios pulmones lloraran en una voz femenina. Esa noche, mientras rezaba frente al crucifijo, sus labios pronunciaron palabras que él no quería decir. No es Dios quien habla, es ella, y está dentro de mí. El crucifijo de madera frente a él comenzó a crujir, como si también se quejara. Esteban retrocedió aterrado, y cayó de rodillas, entre lágrimas, murmurando: «Señor, si esto es tu voz, ¿por qué me suena tan humana? ¿Por qué me persigue con placer y dolor al mismo tiempo?» El amanecer lo encontró arrodillado, sin fuerza para levantarse. Sabía que no podía confesar su duda, pues un sacerdote que duda es más temido que la misma campana. Pero en su interior, una certeza crecía como hiedra venenosa: si la campana seguía sonando, no tardaría en poseerlo por completo. Y en el horizonte, las nubes comenzaron a agruparse con un silencio ominoso, como si el cielo mismo aguardara el próximo gemido. Capítulo 5. La revelación en el claustro. La noche cayó sobre Santa Verencia con un silencio más pesado de lo habitual. Las monjas habían decidido reunirse en el claustro para rezar juntas, con la esperanza de que la oración comunitaria disipara el mal que parecía crecer con cada gemido de la campana. Lucía, todavía marcada en la frente, se sentía cada vez más frágil, como si su cuerpo no le perteneciera. Sus manos temblaban al sostener el rosario, y a cada Ave María escuchaba, en lo profundo de su mente, un murmullo distinto, un lamento que le prometía revelaciones a cambio de silencio. De pronto, el aire cambió. Un frío inexplicable recorrió los pasillos, apagando algunas de las velas. Y entonces, desde lo alto de la torre, la campana vibró. No fue un tañido común, sino un gemido prolongado, húmedo, estremecedor, que retumbó en los huesos de todas. Las hermanas se levantaron aterradas, y en ese instante ocurrió lo imposible. Sobre los muros del claustro comenzaron a aparecer letras ardientes, como si alguien invisible estuviera escribiendo con fuego. Primero fueron trazos torpes, pero pronto se transformaron en palabras nítidas que centelleaban en la piedra. «El elegido caerá con la carne temblando». Las monjas gritaron. Algunas huyeron hacia sus celdas, otras se cubrieron el rostro, incapaces de mirar. La Madre Superiora, aunque temblaba, alzó la voz. Dios nos habla a través de señales. Esto es un mensaje santo, no una condena, pero en los ojos de todas brillaba el terror. Aquellas letras no tenían el aura de lo divino, sino el resplandor de algo ardiente y blasfemo. Lucía, con la frente ensangrentada, cayó al suelo en trance. Su voz cambió, grave y rota, y recitó como si repitiera una oración dictada por otro: «El cuerpo será el altar, y la muerte la ofrenda». El padre Esteban, presente entre ellas, sintió que las piernas le fallaban. Recordó el gemido que había quedado atrapado en su pecho y supo que aquello no era casualidad. Miró las palabras en el muro, aún incandescentes, y se atrevió a pensar lo impensable. ¿Y si no es Dios, sino lo que Dios quiso encadenar? El eco de la campana se apagó, y las letras lentamente se desvanecieron.
dejando apenas un olor a piedra quemada. Pero el mensaje ya estaba grabado en todos, una revelación había descendido sobre Santa Verencia, y no todos sobrevivirían para comprenderla. Lucía abrió los ojos, con una sonrisa febril, y susurró a las hermanas más cercanas. Él ya eligió a la próxima. Capítulo 6. El pueblo en rebelión. El rumor había cruzado las paredes del convento y se había extendido por cada rincón del pueblo. Nadie podía ignorarlo ya, la campana gemía como una mujer, y cada gemido traía consigo la muerte. Los aldeanos, que al principio rezaban con devoción, ahora murmuraban con miedo y rabia. «Es un castigo», gritaban unos. «Es brujería», clamaban otros. «Es el mismo demonio disfrazado de santidad», aseguraban los más ancianos. Una noche, armados con antorchas, palos y cruces improvisadas, decenas de hombres y mujeres marcharon hacia el convento. Querían destruir la campana, arrancarla de la torre y enterrarla bajo tierra, lejos de todos. El eco de sus pasos resonaba como un ejército dispuesto a enfrentar a un monstruo invisible. Las monjas intentaron detenerlos en la entrada. La Madre Superiora, con la Biblia en alto, suplicó entre lágrimas: «No blasfeméis. Es Dios quien nos habla a través de la campana». Pero nadie la escuchó. El miedo había transformado la fe en odio. Los aldeanos empujaron las puertas, atravesaron los pasillos como una avalancha y subieron la escalera de piedra hacia la torre. Al llegar, el herrero más joven levantó un martillo enorme y lo descargó con furia contra el bronce. El golpe retumbó con un sonido seco. Durante un segundo, pareció que nada ocurría. Luego, la campana gemió. No fue un lamento cualquiera. Sonó como el grito desgarrado de una mujer dando a luz. Un gemido tan humano y tan doliente que los hombres retrocedieron con el rostro desencajado. El aire se llenó de un calor sofocante, y las piedras mismas del campanario vibraron como si fueran carne viva. El herrero quiso golpear de nuevo, pero de pronto sus ojos se abrieron en blanco y cayó fulminado, con la boca torcida en una mueca imposible. Un silencio aterrador se apoderó de todos. Nadie lo había tocado, nadie lo había herido. Había muerto por atreverse a quebrar el gemido. Las mujeres gritaron. Los hombres dejaron caer sus herramientas y huyeron despavoridos. En su huida, juraban que el sonido del último gemido los seguía, persiguiéndolos como una sombra pegada a la piel. La campana, intacta, se meció suavemente como si se burlara de sus intentos. Y en la base de la torre, Lucía apareció de rodillas, con la frente sangrando y los labios murmurando en trance: «No se rompe con hierro, se rompe con carne». La noticia se propagó como fuego. El pueblo ya no solo temía a la campana, sino también a la joven marcada, la que hablaba con su voz. Y desde ese momento, muchos comenzaron a preguntarse si Lucía era realmente una víctima o el instrumento elegido para cumplir una profecía oscura. Capítulo 7. La novicia en trance. Desde la rebelión fallida, nadie en el pueblo volvió a desafiar la campana. El miedo se había convertido en una fe torcida. Algunos rezaban para que callara, otros suplicaban escuchar su gemido como si fuese un oráculo. Y en medio de todo, estaba Lucía, la novicia marcada. Cada vez que la campana sonaba, su cuerpo entraba en un trance imposible de detener. Sus ojos se volvían blancos, su voz cambiaba, y de su boca salían palabras que no eran suyas. Al principio, todos pensaron que repetía salmos en latín, pero pronto comprendieron la verdad. Lucía revelaba los secretos ocultos de cada persona que la rodeaba. Una noche, mientras las monjas rezaban en el claustro, la campana lanzó un gemido largo, húmedo, estremecedor. Lucía cayó de rodillas, arqueando la espalda como si una fuerza invisible la doblara en dos. De sus labios salió un murmullo bajo que pronto se convirtió en un grito: «Tú, Sor Magdalena, ocultas cartas de un hombre bajo tu almohada». La monja señalada palideció, y las demás la miraron con horror. Nadie sabía de aquel pecado, nadie excepto Dios, y ahora, la campana. El gemido continuó,
y Lucía giró la cabeza hacia la Madre Superiora. Su voz, ronca y distorsionada, pronunció: «Tú guardaste oro del pueblo en cofres secretos, creyendo que era para el convento, pero lo escondiste para ti». La superiora quedó petrificada. Nadie se atrevió a hablar, pero la semilla de la sospecha se sembró en todas. El trance se intensificó. Lucía comenzó a caminar como sonámbula, extendiendo la mano hacia las paredes. Sus dedos dejaban manchas de sangre que dibujaban símbolos extraños. Entre cada palabra, un gemido surgía de su garganta, idéntico al de la campana. «Don Hilario», gritó de pronto, señalando a un campesino que había entrado al convento en busca de consuelo. «Tú envenenaste los pozos para vengarte de tu vecino». El hombre cayó de rodillas, sollozando, incapaz de negar lo que todos ya habían entendido como verdad. El pánico se desató. Algunos huyeron, otros lloraban, convencidos de que ya no quedaba nada oculto bajo el cielo de Santa Verencia. La campana gemía, Lucía revelaba, y cada secreto era una herida abierta frente a todos. Cuando el sonido cesó, la novicia se desplomó en el suelo, exhausta, con la frente bañada en sangre. Antes de perder el conocimiento, alcanzó a susurrar: «La campana no anuncia la muerte, la campana desnuda el alma». El silencio posterior fue aún más aterrador que el gemido mismo, porque en el corazón de cada persona había un miedo nuevo. La próxima vez que la campana llorara, su pecado sería expuesto. Capítulo 8. La campana que lloraba sangre. El amanecer llegó con un silencio sofocante, como si el cielo mismo contuviera la respiración. Pero cuando el sol alcanzó el campanario, todos en el pueblo lo vieron. La campana sangraba. Del bronce agrietado caían hilos espesos de un líquido rojo que no era óxido ni pintura, sino sangre fresca, tibia, que goteaba lentamente hasta la plaza. Los aldeanos se congregaron alrededor, incapaces de apartar la vista. El aire olía a hierro, como si el metal se hubiera convertido en carne viva. Algunos se arrodillaron, convencidos de presenciar un milagro. Otros retrocedieron horrorizados, murmurando que aquello era una abominación. El padre Esteban, con el rostro demacrado, levantó la vista y sintió como el gemido atrapado en su pecho respondía al sonido líquido del goteo. Era como si la campana llorara dentro de él. Lucía apareció entre la multitud, tambaleante, con la frente sangrando más que nunca. Sus ojos parecían no pertenecerle. Alzó la mano manchada de su propia sangre y la dejó caer sobre una de las gotas que resbalaban del bronce. En cuanto la tocó, su cuerpo se estremeció como si un rayo la atravesara. Cayó de rodillas, y con una voz que no era suya, habló para todos. Cada gota es una confesión. Cada lágrima pertenece a un alma que aún no ha sido juzgada. Los aldeanos se miraron aterrados. Una mujer del pueblo, incrédula, se adelantó y tocó con los dedos la sangre del metal. De inmediato se desmoronó al suelo, gimiendo palabras que no comprendía. Confesaba un pecado antiguo, el infanticidio de un hijo que jamás había contado. Sus labios no podían detenerse. La sangre había arrancado su secreto a la fuerza. Uno tras otro, los curiosos comenzaron a rozar, por temor o por desafío, aquellas gotas rojizas. Y todos, sin excepción, terminaron gritando sus pecados más profundos, verdades jamás dichas, crímenes ocultos, deseos impuros. La plaza se transformó en un coro de confesiones desgarradas. Mientras la campana seguía llorando sin descanso, el padre Esteban cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y murmuró: «Esto no es el juicio de Dios, esto es una tortura del infierno». Lucía, aún poseída, levantó el rostro hacia el cielo y dejó escapar un grito que retumbó más fuerte que el propio gemido de la campana. El día llegará en que no quede secreto alguno bajo el sol. Ese será el día de la última sangre. El silencio posterior fue insoportable. La campana seguía llorando, pero ya nadie se atrevía a acercarse, porque todos comprendieron que mientras aquellas lágrimas continuaran cayendo, ningún pecado quedaría oculto. Capítulo 9. El sermón prohibido.
El pueblo ya no era el mismo desde que la campana comenzó a llorar sangre. Las calles olían a hierro, y el aire estaba cargado de miedo. Sin embargo, en medio del silencio y la desesperación, apareció un hombre dispuesto a romperlo todo, Fray Alonso, un predicador errante conocido por sus sermones encendidos contra la corrupción de la iglesia. Llegó a Santa Verencia con una cruz de madera en la espalda y una convicción que ardía en sus ojos. Reunió a los aldeanos en la plaza, justo bajo la torre de la campana, y alzó la voz: «No os engañéis, no es Dios quien gime en ese bronce, es la voz de una mujer condenada, una bruja que murió maldita y ahora os arrastra con su llanto». El murmullo recorrió a la multitud. Algunos lo aplaudieron, desesperados por escuchar una explicación distinta a la fe. Otros se persignaron horrorizados, convencidos de que sus palabras eran blasfemia. El padre Esteban, debilitado por la duda, salió al encuentro y lo increpó: «Calla, insensato, tu lengua divide al pueblo, la campana es misterio divino, aunque no lo entendamos». Pero Fray Alonso no retrocedió, golpeó el suelo con la cruz y gritó: «Misterio divino, dices. Yo os digo que es un demonio encadenado en metal, y cada gemido es el eco de su parto maldito». Las palabras resonaron con tal fuerza que incluso las monjas, escondidas tras las rejas del convento, se cubrieron los oídos. Entonces, como si la campana misma se sintiera desafiada, vibró en lo alto de la torre. Un gemido atronador descendió sobre la plaza, no como lamento sino como un grito furioso. Los vitrales de la iglesia se quebraron, cayendo en pedazos que brillaban como fuego al reflejar la luna. Los aldeanos huyeron despavoridos, pero Fray Alonso permaneció firme, los brazos extendidos hacia la torre. «Si eres de Dios, bendíceme», clamó, «y si eres del demonio, destrúyeme». El gemido se convirtió en un chillido insoportable, tan agudo que muchos cayeron al suelo, sangrando por los oídos. El predicador empezó a convulsionar, y una sombra líquida descendió por la campana, como si el metal sudara su propia condena. Lucía, desde el convento, entró en trance de inmediato, con voz quebrada, anunció: «Él pidió prueba, y la prueba será su carne». El cuerpo de Fray Alonso se arqueó y cayó de espaldas, rígido, con la cruz aún entre sus manos. No hubo sangre, no hubo herida visible, solo un silencio denso que dejó claro a todos lo ocurrido. La campana había respondido a su desafío. Esa noche, nadie volvió a dudar de que la voz que gemía desde lo alto no toleraba sermones contra ella, y los que lo intentaran, terminarían como Fray Alonso, reducidos al eco de un grito prohibido. Capítulo 10. La noche de los 7 gemidos. La muerte de Fray Alonso no trajo paz ni silencio. Al contrario, el pueblo quedó preso de un terror que se respiraba en cada esquina. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre, pues temían que la campana escuchara. Pero una noche, como si el cielo mismo hubiera decidido abrir sus entrañas, ocurrió lo impensable: la campana gimió 7 veces. El primer gemido resonó poco después de la medianoche. Era un lamento profundo, húmedo, que hizo crujir los maderos de las casas y despertó a todos de golpe. Los perros aullaron como si hubieran visto una sombra invisible. El segundo gemido llegó minutos después, más agudo, semejante al grito de una mujer pariendo en la oscuridad. Las velas del convento se apagaron de repente, y las monjas quedaron envueltas en un frío que parecía venir de las paredes mismas. Con el tercer gemido, las campanas de otras iglesias cercanas, aunque estaban selladas, repicaron solas, como si respondieran a un llamado secreto. El cuarto gemido rompió los vitrales del altar mayor. Estallaron en 1000 fragmentos que cayeron como cuchillas sobre los bancos vacíos. El padre Esteban se arrodilló entre los cristales, con la certeza de que ya no rezaba a Dios, sino a algo mucho más antiguo. El quinto gemido fue el más perturbador, sonó en los cuerpos. Cada aldeano lo sintió dentro de sus huesos, como si la campana estuviera dentro de su carne. Muchos cayeron al suelo, contorsionándose y llorando, incapaces de soportar el peso de aquella vibración.
Con el sexto gemido, el cielo se tiñó de rojo. No había luna ni estrellas, solo un resplandor sangriento que cubría la aldea como un presagio. Algunos gritaron que eran las trompetas del Apocalipsis, disfrazadas en la voz de una mujer condenada. Y entonces llegó el séptimo gemido. Fue tan prolongado que el aire dejó de moverse. Ni un pájaro, ni un insecto, ni siquiera el viento se atrevió a respirar. El sonido atravesó el alma de todos. Y en ese instante cada persona de Santa Verencia escuchó, en lo más profundo de su mente, una palabra distinta, un pecado, un recuerdo prohibido, una culpa enterrada. La campana no solo gemía, acusaba. Lucía, marcada y temblorosa, se desplomó en medio del claustro, entre convulsiones. Gritó con voz desgarrada, no son 7 campanadas, son 7 llaves. La puerta se abrirá y nadie podrá cerrarla. El silencio que siguió fue tan absoluto que parecía el preludio de algo más, porque todos comprendieron que aquella noche no había terminado con el séptimo gemido, sino que apenas comenzaba lo que estaba por revelarse. Capítulo 11. La revelación al inocente. El pueblo aún no se había recuperado de la noche de los 7 gemidos. Muchos no salieron de sus casas durante el día siguiente, temiendo que la campana pudiera volver a estremecer el aire. Pero fue al caer la tarde cuando ocurrió algo que nadie esperaba. La revelación no vino de un anciano sabio, ni de un sacerdote atormentado, sino de un niño. Se llamaba Tomás. Tenía apenas 8 años y era conocido por su inocencia, hijo de campesinos humildes. Apenas sabía leer y escribir su propio nombre. Sin embargo, esa tarde, cuando jugaba cerca de la plaza, la campana dejó escapar un sollozo breve, casi imperceptible, como un suspiro contenido, y Tomás se quedó inmóvil. Sus ojos se perdieron en blanco y, con voz grave, una voz que no era la suya, comenzó a recitar en perfecto latín: Regnum veniet cum carne fracta, lux caerá sobre la sangre de los elegidos. Los aldeanos que lo escucharon se paralizaron. Nadie podía creer que de la boca de un niño analfabeto salieran frases tan solemnes y terribles. El padre Esteban se precipitó hacia él, temblando, y le gritó: «Basta, hijo, calla». Pero Tomás continuó, con lágrimas rodándole por las mejillas, como si cada palabra lo desgarrara por dentro: «El juicio no descenderá del cielo, el juicio nacerá en el vientre de la campana». El silencio cayó sobre la multitud como un manto. Las madres abrazaron a sus hijos. Los hombres se santiguaron con manos torpes. Y las monjas miraron a Lucía, convencidas de que el destino de la joven marcada y el del niño estaban unidos. Lucía, todavía débil, se acercó al pequeño. Al posar su mano ensangrentada sobre su frente, Tomás cayó al suelo inconsciente, como si todo el peso de la revelación lo hubiera abandonado de golpe. Cuando abrió los ojos, volvió a ser un niño común, confundido, lloroso, preguntando qué había hecho. El padre Esteban lo abrazó con desesperación, pero su rostro estaba sombrío. Susurró con voz apagada: «El mensaje es claro. No habrá salvación en lo alto, la campana misma traerá el fin». Esa noche, el pueblo comenzó a llamarlo profeta del gemido, aunque Tomás no recordaba nada de lo que había dicho. Y por primera vez, incluso los más fieles se preguntaron si lo que descendía sobre Santa Verencia no era una prueba de Dios, sino el preludio del Apocalipsis. Capítulo 12. La campana que eligió. Por primera vez desde que comenzó el tormento, la campana guardó silencio durante 3 días. El pueblo entero respiró con alivio, como si aquel mutismo fuera un milagro, un regalo de misericordia. Pero ese silencio no era paz, sino antesala. En la 4ª noche, cuando la luna se alzó como una hostia manchada de ceniza, la campana vibró. No todos la escucharon. No hubo eco que estremeciera el aire, ni muros que temblaran. Solo una mujer percibió el gemido: Lucía. Despertó de golpe en su celda, empapada en sudor. Sus hermanas dormían tranquilas, ajenas a lo que ocurría, pero en su cabeza, la campana gimió como nunca antes, un susurro íntimo, cálido y doliente,
como si le hablara al oído. «Lucía», dijo la voz, femenina y rota, «ya no lloraré para todos, solo para ti». El corazón de la novicia golpeaba como un tambor. Se levantó temblando y caminó hacia el claustro, guiada por un llamado invisible. El aire estaba inmóvil, las velas apagadas, pero la torre parecía respirar sobre ella. Con cada paso, la marca de su frente ardía, y en su pecho sentía un estremecimiento que no era suyo. Cuando llegó al pie del campanario, el gemido resonó una vez más, suave y prolongado, como un lamento de placer y sufrimiento. Nadie más lo oyó. Lucía cayó de rodillas, y comprendió en un instante lo que las demás jamás sabrían: la campana no había sido forjada para anunciar a Dios, ni para convocar a los fieles. Había sido creada para elegir un cuerpo, un sacrificio. «No basta el bronce», susurró la voz dentro de ella. «Necesito carne. Necesito tu aliento para ser palabra eterna». Lucía lloró en silencio, con el alma desgarrada. ¿Era aquello un llamado divino o la condena más vil? El eco la rodeaba, llenándola de un temblor imposible de contener. Su cuerpo entero parecía responder al gemido, como si cada fibra se preparara para entregarse. En ese momento, sintió que el destino del convento, del pueblo y quizá del mundo entero se sostenía sobre sus hombros. Porque ya no se trataba de una campana maldita que gemía en la torre. Ahora la campana había elegido a ella para ser su voz, su carne, su altar. Y con un suspiro quebrado, la novicia comprendió la profecía. El próximo gemido no saldría del metal, sino de su propio cuerpo. Capítulo 13. El sacrificio secreto. Lucía no dijo nada a nadie. Guardó el secreto como quien carga una daga en el corazón. Durante días caminó entre las hermanas con una calma fingida, aunque cada noche la voz de la campana se deslizaba en sus sueños, susurrándole: «Sola, debes venir sola». Al caer la medianoche, cuando todo el convento dormía, se levantó en silencio. No encendió lámparas, no llevó rosario, solo su cuerpo tembloroso y la marca en la frente que brillaba débilmente en la oscuridad. El aire estaba helado, y sin embargo, en su interior ardía como si caminara hacia un fuego. Subió la escalera del campanario paso a paso, escuchando cómo los muros parecían respirar con ella. Cada peldaño crujía como un lamento. Al llegar a lo alto, la campana la esperaba, inmensa, cubierta de sombras. Y entonces ocurrió: por primera vez no gimió en el aire, sino dentro de su propio pecho. Lucía extendió las manos y rozó el metal frío. Sintió una oleada recorrerle la piel, como si miles de voces femeninas lloraran desde adentro. El bronce vibró bajo sus dedos, palpitando como un corazón vivo. «Entrégate», dijo la voz. «No soy de hierro ni de fuego, soy de carne, y necesito tu carne». Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no retrocedió. Cerró los párpados, apoyó la frente marcada contra la campana, y en ese instante su cuerpo entero se arqueó, poseído por un estremecimiento que no era humano. Un último gemido brotó de su garganta, tan prolongado y desgarrador que recorrió todo el convento como un viento invisible. Las monjas despertaron asustadas, creyendo escuchar el llanto de una mujer pariendo en la torre. El padre Esteban se levantó de golpe, con el corazón paralizado, reconociendo que ese sonido no venía del metal, sino de Lucía. Y entonces, silencio. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron la campana rota por dentro, como si algo la hubiera desgarrado desde su interior. Nadie halló el cuerpo de Lucía, solo su velo blanco, empapado de sangre, descansaba en el suelo del campanario. La Madre Superiora cayó de rodillas, murmurando entre sollozos: «Se ha consumado». Ella fue el sacrificio, pero en los pasillos oscuros del convento, algunos juraron que durante la noche, después de que la campana se quebró, escucharon un susurro femenino rozando sus oídos: «Aún no he terminado». Capítulo 14. La palabra escondida en el metal. El convento entero permaneció enlutado tras la desaparición de Lucía. El campanario, ahora en ruinas,
Se erguía como un esqueleto mudo. La campana, destrozada desde dentro, yacía en pedazos sobre las losas frías. Nadie se atrevía a tocarlos, como si aún conservaran el poder de gemir. Pasaron los días hasta que la Madre Superiora ordenó recoger los fragmentos. Se rezaron salmos, se quemó incienso, y con manos temblorosas las hermanas comenzaron a mover los trozos de metal. Fue entonces cuando se reveló lo imposible. Sobre la superficie agrietada del bronce aparecían palabras en relieve, como si hubieran estado ocultas desde su fundición. El padre Esteban se inclinó, con el rostro desencajado, y leyó en voz baja. No era Dios, era la voz de lo prohibido. El silencio cayó como un manto de plomo. Nadie respiraba. Los símbolos continuaban, grabados en espirales, mezclando latín y lenguas extrañas que parecían imposibles de pronunciar. Entre las frases, una resaltaba con fuerza: el sacrificio no cierra la puerta, solo la abre. Las monjas retrocedieron, algunas llorando, otras negando con la cabeza. El sacrificio de Lucía no había sido la redención que esperaban, sino la llave para algo mucho más oscuro. El padre Esteban, con las manos manchadas de polvo y sangre, golpeó el suelo con desesperación. «¿Nos mintieron?», gritó. «Todo este tiempo creímos escuchar a Dios, pero era la condena que Él quiso encadenar». La Madre Superiora intentó mantener la calma, pero sus ojos reflejaban el mismo terror. «No podemos permitir que esto se sepa. Si el pueblo descubre la verdad, se perderá toda fe». Esa noche, ordenó fundir los restos en secreto, pero cuando el metal comenzó a calentarse en el horno improvisado, los fragmentos chisporrotearon como carne ardiendo, y entre las llamas, se escuchó un lamento suave, casi un suspiro femenino, un nuevo gemido. Los obreros que ayudaban huyeron despavoridos, jurando que el bronce lloraba, y lo más inquietante, las frases que habían aparecido en la campana rota comenzaron a grabarse en las paredes del convento, como si el metal hubiera decidido perpetuar su mensaje más allá de su propia destrucción. Desde entonces, cada pasillo, cada celda, parecía susurrar lo mismo: la voz prohibida aún vive. Capítulo 15. El eco que nunca murió. Creyeron que todo había terminado con la destrucción de la campana. El pueblo respiró con alivio, convencido de que el sacrificio de Lucía había sellado el horror. El convento, aunque marcado por cicatrices, intentó recuperar la rutina de los rezos. Sin embargo, lo que nadie comprendió fue que la campana no se había quebrado del todo. Había dejado algo atrás, un eco imposible de callar. La primera en notarlo fue Sor Inés. Mientras caminaba por el claustro al amanecer, juró escuchar un gemido suave, arrastrándose entre las piedras. No era el lamento del viento ni el crujido de los muros. Era la misma voz femenina que durante meses había estremecido al pueblo. La anciana cayó de rodillas, convencida de que Lucía la llamaba desde algún lugar invisible. Pronto otros comenzaron a escucharlo también, a veces al encender una vela, otras al abrir una puerta, en el silencio de la oración nocturna o en el crujido de los bancos vacíos. Siempre era el mismo sonido, un suspiro doliente, íntimo, como si alguien respirara en la nuca de quienes rezaban. El padre Esteban, consumido por la culpa, confesó en secreto: la campana no murió, vive en nosotros. Cada gemido que escuchamos ahora proviene de nuestra propia carne. Las palabras se cumplieron con espantosa exactitud. Los aldeanos comenzaron a experimentar visiones, sombras que se deslizaban por las calles, manos invisibles rozando sus rostros, confesiones susurradas en sueños. Muchos afirmaban escuchar su nombre gemido en la oscuridad. Una noche, cuando el viento soplaba con furia, todo el pueblo escuchó al unísono un último lamento. No provenía del campanario destruido ni de ningún metal, venía del aire, de la tierra, de cada garganta humana que lo repetía como un eco eterno. Las madres abrazaron a sus hijos, los ancianos lloraron en silencio, y las monjas comprendieron al fin la profecía. La campana nunca había sido un objeto, era una voz, un espíritu condenado,
que ahora había encontrado lugar en cada uno de ellos. Desde entonces, cuando el viento atraviesa las ruinas del convento de Santa Verencia, siempre se escucha lo mismo, un gemido suave, femenino, imposible de ignorar. Quienes lo oyen aseguran que no es un lamento de dolor, sino un susurro de posesión, porque la campana, aunque rota, eligió quedarse para siempre en el eco de los vivos. Epílogo extendido. La última revelación. Pasaron los años. El convento fue abandonado. Las monjas trasladadas a otros lugares y el campanario quedó reducido a ruinas que nadie se atrevía a reconstruir. Los muros, ennegrecidos por la humedad, se cubrieron de hiedra, pero incluso el follaje no podía ocultar lo que aún latía entre las piedras. Los viajeros que se aventuraban a cruzar Santa Verencia siempre escuchaban las mismas advertencias: no te acerques de noche a las ruinas. Si el viento sopla fuerte, ella te llamará por tu nombre. Algunos ignoraban las advertencias, riendo de supersticiones, pero todos coincidían en lo mismo: al pasar cerca del campanario destruido, el aire adquiría un tono humano, un lamento suave, casi un susurro. Se deslizaba en sus oídos con palabras imposibles de olvidar. Los cronistas que recogieron testimonios en el pueblo hablaron de un eco persistente, voces femeninas mezcladas, como un coro invisible. Pero lo más inquietante fue lo que descubrieron en los registros antiguos: la campana no había sido fundida con un solo sacrificio, sino con 7 mujeres ejecutadas por brujería siglos atrás. Lucía había sido la octava. Y en la última página de un manuscrito hallado en el convento, escrito con tinta y sangre seca, se leía: el eco no muere. Cuando ya no exista bronce ni torre, buscará carne para sonar. Quien lo escuche no será testigo, será elegido. Desde entonces, la gente del lugar afirma que la campana no necesita metal para gemir. Vive en las gargantas de los vivos, en los sueños de los inocentes, en la memoria de quienes aún recuerdan su nombre. Porque el verdadero secreto nunca fue la campana. El verdadero secreto es que cada uno de nosotros puede convertirse en su nuevo sonido. Y cuando el viento atraviesa Santa Verencia, los ancianos siempre cierran las ventanas y apagan las lámparas, porque juran que en la penumbra, el eco sigue buscando un cuerpo en el cual habitar.